Bueno, ¿se acuerdan cuando habíamos visto cómo era la absorción de agua en las raíces? Que teníamos una zona en donde no estaba del todo diferenciado, ¿sí? Lo que se llamaba la endodermis. ¿Se acuerdan de la endodermis? Que es esa capa de células que rodea al xilema y al floema, ¿sí? ¿Qué característica tiene la endodermis? Bueno, que tiene... a ver si tenemos el dibujito. No me quedó el dibujito. Bueno, si uno dice... Acá tengo el xilema y el floema, ¿sí? La endodermis es la capa que rodea, ¿sí? Al haz vascular, ¿sí? O a los haces, que tienen alrededor, en lo que sería la pared celular, ¿sí? Lo que se llama bandas de Caspari, que son depósitos, ¿sí? De suberina, ¿sí? Que es súper impermeable. Y entonces eso lo que hace es que yo tengo una célula y otra célula, y el apoplasto, en donde el agua corre libremente siempre, ¿sí? En esa endodermis, en donde yo tengo las bandas de Caspari, son depósitos de cera, ¿sí? de suberina, que hacen que sea impermeable. Entonces el agua que venía libremente por el apoplasto ya no puede seguir moviéndose por el apoplasto, ¿sí? Y yo, si tengo el agua que viene por acá, moviéndose libremente me refiero sin atravesar membrana, ¿sí? Entonces el agua se mueve por flujo masal, ¿sí? Cuando llega acá, no logra pasar porque esto es impermeable, ¿sí? Es como una capa impermeable que no me permite que el agua pase libremente hacia el xilema, ¿sí? Y el floema. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? En ese lugar lo que ocurre es que el agua tiene que ingresar sí o sí adentro de la célula, y recién una vez que ingresa a la célula, después puede llegar al xilema, ¿sí? Entonces, cuando ingresa a la célula, tiene que atravesar la membrana plasmática, ¿sí? Y el agua se movía hay canales de agua que, así como vimos hoy, los canales de los nutrientes, hay proteínas que son transmembranas que lo que mueven lo que pasa por ahí es agua, ¿sí? Que son los que se llaman acuaporinas, ¿sí? Canales de agua. Entonces el agua entra por sus canales sin problema, ¿sí? Pero va a ir más lento, ¿sí? Y entonces ahí el movimiento ese es difusión, ¿sí? Es difusivo, es mucho más lento que el flujo masal. Ahora, el agua que viene con un montón de nutrientes disuelta y que por acá se venía moviendo sin problema, cuando llega a la endodermis, ya los nutrientes no entran por esas acuaporinas. Por las acuaporinas solo entra el agua, ¿sí? Entonces, cuando llegan a esa endodermis, los nutrientes tienen que ingresar cada uno por su canal, ¿sí? O transportadores, ¿sí? Pero ya tienen que ingresar a la célula, ¿sí? Entonces, de algún modo esa endodermis es como una especie de filtro, ¿sí? Permite que haya algún tipo de filtro, ¿sí? En el ingreso de los nutrientes. Bueno, eso que ocurre en casi toda la raíz no ocurre en esta zona de la raíz, ¿sí? Que es muy chica esta zona, pero que es una zona que todavía no está del todo diferenciada esa endodermis, ¿sí? Y entonces en esa zona es la que nosotros decíamos que el agua entra rápidamente, mucho más rápido, y llega al xilema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pasa por la endodermis, entonces va todo por flujo masal hasta el xilema y sigue por flujo masal. Y los iones disueltos en el agua esa también les pasa lo mismo en esa zona, ¿sí? Vamos a ver que hay ciertos iones que les cuesta mucho atravesar la membrana. Y entonces la absorción de esos iones es importante, esta zona es importante sobre todo para la absorción de esos iones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no tenemos interrupción de membranas, ¿sí? Los pelos radicales también son una zona importante, pero ahí en los pelos radicales sí los nutrientes atraviesan membranas, ¿sí? Y el agua. ¿Por qué? Porque tiene que ingresar, para que ingrese al pelito, el pelito es una célula, ingresan al citoplasma del pelito, ingresan por canales o por transportadores los nutrientes, ¿sí? El agua va a ingresar por acuaporinas, que son canales, porque el agua
no tiene transportador, acuérdense, el agua se mueve por difusión nada más. Los nutrientes, como se mueven por difusión y también por transporte activo, bueno, van a ingresar por canales o transportadores, ¿sí? Según la fuerza ion motriz de cada ion. Entonces, ¿de qué depende la absorción de los iones? ¿Cuáles son los factores exógenos? Bueno, una que es bastante obvia, ¿sí? Pero que es muy importante, es la concentración externa, ¿sí? Del ion o del nutriente, ¿sí? Si yo tengo mucho de un nutriente, bueno, eso va a facilitar la absorción de ese nutriente. Si yo tengo muy poco, la absorción del nutriente va a ser muy difícil, ¿sí? Si no tengo el nutriente, no va a entrar, ¿sí? Entonces, la concentración que yo tenga afuera, acá cuando hablamos de externa, estamos hablando de dónde, en dónde estamos pensando. La concentración en dónde sería la externa. ¿En el suelo? En el suelo, ¿sí? Esto es el suelo, ¿sí? La concentración externa, porque ya acá estamos hablando de la absorción por las raíces, ¿sí? Entonces la concentración externa, o sea, la concentración que haya en el suelo de los iones, va a afectar la absorción, ¿sí? ¿Qué más es importante? La aireación del suelo, ¿sí? La aireación del suelo, como habíamos visto, como repasamos hoy temprano, afecta la respiración y la disponibilidad de ATP, ¿sí? Necesitamos ATP para absorber nutrientes, ¿sí? ¿Por qué? No solo por el transporte activo, el transporte pasivo también necesita ATP. ¿Por qué? Porque el transporte pasivo depende del potencial de membrana, y ese potencial de membrana se genera gracias a que existe las bombas, ¿sí? Protón ATPasa, que están sacando protones, y esas bombas necesitan ATP. Entonces, el transporte en general necesita ATP, ¿sí? Se gasta mucho ATP para transportar iones. Entonces, la aireación del suelo afecta al transporte. La irradiancia que recibe la planta también. ¿Por qué? Porque la luz es necesario ¿para qué? Para que las plantas hagan fotosíntesis. ¿Y por qué necesitamos que hagan fotosíntesis? Porque la fotosíntesis produce la glucosa, los hidratos de carbono, ¿sí? Los azúcares. ¿Y por qué son importantes los azúcares? Porque son los que usa para respirar, ¿sí? La respiración, como dijimos hoy al comienzo de la clase, arranca, ¿sí? Oxidando ¿qué? Hidratos de carbono, azúcares que son producidos en la fotosíntesis. No vamos a tener buena disponibilidad de fotosimilados si no tenemos buena luz, ¿sí? Si tenemos poca luz, ¿sí? Entonces, si la planta crece con muy poca luz, bueno, la fotosíntesis disminuye y eso disminuye la respiración, ¿sí? Y la temperatura también afecta, ¿sí? Porque la temperatura, bueno, afecta la respiración, la actividad enzimática, la fluidez de las membranas, todo lo que habíamos dicho hoy que tenía que ver con el contacto entre el ion y la raíz, también afecta la absorción de los iones, ¿sí? Y la temperatura acá, de vuelta, sobre todo hablamos de temperaturas muy frías, ¿sí? Temperaturas muy altas también, pero muy frías afectan sobre todo, ¿sí? La, la actividad enzimática, la fluidez de las membranas, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el movimiento de los nutrientes en la planta? ¿Por dónde se mueven los nutrientes? Por el floema. ¿Por el floema? Sí. Y bueno, por el xilema va agua también. ¿Cómo ingresan? ¿Por dónde ingresan los nutrientes a la planta? Desde el suelo. Por la raíz. La Ajá. raíz absorbe los nutrientes que tiene el agua y, bueno, y entra. Y entonces el agua viene acá, ¿no? El agua viene con un montón de iones disueltos, ¿no? Y el agua esta que llega acá, ¿a dónde va a parar con esos iones? ¿Cómo se mueve el agua en la planta? Desde el suelo. ¿Hacia dónde va?
hacia arriba, digamos, hacia el tallo, Sí, a las hojas. sí. Hacia los estomas, ¿no? O Sí, sea, van hacia las sí, hojas, pero va. sí, ¿Por sí, dónde va? ¿Por dónde se mueve esa agua? por el xilema. Por el xilema. Entonces, el ingreso de los nutrientes desde el suelo es por xilema, ¿eh? Ojo con eso. Los nutrientes que están en el suelo entran hacia el xilema, porque van con el movimiento de agua, ¿sí? ¿Qué se mueve por floema? Los azúcares. Se mueven los azúcares y se mueven nutrientes también, ¿está bien? Los nutrientes también se mueven por el floema, pero no son los que vienen del suelo que se mueven por floema. ¿De dónde vienen los nutrientes que se mueven por floema? Vienen de las hojas por fotosíntesis, ¿no? Por medio del mecanismo de fotosíntesis que genera glucosa. Bueno, no, eso sería energía, ¿no? Bueno, ahí vamos más o menos ordenando, pero estamos mezclando un poco. Por floema se mueven ahí, cuando uno habla de fotosíntesis hablamos de azúcares, de los fotoasimilados. No nos confundamos los azúcares que genera la planta por fotosíntesis con los nutrientes, los iones, ¿sí? Los nutrientes son los iones, los elementos que vimos hoy, ¿sí? El calcio, el nitrógeno, ¿sí? Y los azúcares, la glucosa, la sacarosa, todo eso son producidos en la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis produce en principio glucosa, pero esa glucosa se va transformando en otros azúcares. Entonces uno puede hablar de los azúcares en general, que son productos de la fotosíntesis. Y entonces los azúcares, ¿sí? Son los que llamamos fotoasimilados, ¿sí? Las cosas que se producen en la fotosíntesis. Los nutrientes no. Los nutrientes la planta no los produce. Los nutrientes la planta los saca del suelo, ¿sí? Ahora, del suelo son absorbidos por la planta y se mueven por xilema y llegan a los distintos órganos. Ahora, cuando en un órgano, como una hoja, ¿sí? Se removilizan, ¿sí? Cuando la hoja entra en senescencia y removiliza las cosas que tiene, ahí se removilizan tanto los fotosimilados se removilizan, pero se removilizan los nutrientes y van entonces de las hojas adultas, por ejemplo, a una hoja joven. Entonces, por floema lo que se mueve es lo que se mueve de un órgano a otro. Por xilema llega lo que llega del suelo, ¿sí? ¿Estamos con las diferencias? Entonces, a una hoja le puede estar llegando, y es más, le van a llegar a una hoja joven, le van a llegar nutrientes del suelo por xilema y de otro órgano, no, por floema, ¿sí? ¿Estamos? Sí. El xilema tiene una sola dirección, que es del suelo, la dirección es la dirección del agua, que es desde el suelo, digamos, o sea, dentro de la planta es desde las raíces hacia las hojas, donde están los estomas. Entonces, esa es la dirección en la que se mueve el agua en el xilema y en la que se mueven los nutrientes, porque van disueltos en el agua en el xilema. El floema, en cambio, no. El floema puede ir de una hoja hacia otra hoja, o de una hoja hacia la raíz, o de la hoja hacia el ápice, ¿sí? El floema tiene muchas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, y hacia los costados y hacia varios lados. Hay muchos floemas distintos, muchos vasitos, ¿no? Floemáticos que van hacia distintos lados. El xilema no, tiene una única dirección. Bueno, entonces, las vías de llegada y de salida de un órgano, ¿sí? La vía de llegada puede ser por ambos lados. Por xilema, ¿sí? Entonces los nutrientes pueden estar entrando a un órgano porque llegan por xilema o porque llegan por floema, ¿sí? Y eso es lo que llamamos importación, ¿sí? Entonces, la importación, ¿sí? Es lo que está llegando al órgano, ¿sí?
Cuando hablamos de órganos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los órganos de las plantas? Las hojas, Las hojas, La raíz. las eh, raíces, las flores, las todo el cormo. semillas, uno puede llegar a decir, ¿sí? Mm. Los frutos, ¿sí? Son todos órganos distintos, ¿sí? Los tubérculos también son órganos, ¿sí? Son todos órganos distintos. Bueno, a los órganos les puede llegar por xilema o por floema, ¿sí? En general llegan por ambas vías en distintos momentos a veces, ¿sí? Cuando llega por xilema depende bastante de la cantidad de estomas que tenga, ¿sí? Ese órgano. Entonces, por ejemplo, a los frutos no les llega tanto por xilema, ¿por qué? Porque los frutos no tienen depende de la transpiración de algún modo, ¿sí? Entonces, a los frutos no transpiran mucho, tienen algo, pero no tienen mucha transpiración. Entonces, le llega poco por xilema. Al fruto le llega mucho por floema, por ejemplo, ¿sí? A las hojas jóvenes les llega por xilema, les llega por floema, y después vamos a ver que cuando son adultas ya no les llega más ni por xilema ni por floema, ¿sí? O por xilema le sigue llegando, pero ya no le llega por floema. Bueno, entonces, la entrada hacia un órgano, ¿sí? La entrada puede ser por xilema, de un nutriente puede ser por xilema o por floema, ¿sí? O ambos. ¿Y por dónde salen? Cuando uno habla de la exportación del nutriente, ¿sí? Hablamos de la salida. Y cuando hablamos de la salida, solo sale por floema, ¿sí? Nada sale por xilema. ¿Por qué no salen las cosas por xilema? ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que el xilema tenía única dirección, Ahí que era va. de la raíz hacia las hojas. Exacto. Entonces el xilema solo vienen las cosas que vienen del suelo y se van distribuyendo y van van llegando a los distintos órganos que están transpirando, pero tiene una única dirección. Entonces nada sale por ahí. Puede llegar por xilema, pero no sale. Las cosas salen por floema, ¿sí? Entonces los elementos se mueven por floema. Ahora, hay algunos elementos que son inmóviles. Los clasificamos nosotros como inmóviles. ¿Por qué? Porque no se pueden mover por floema, ¿sí? Entonces, por floema solo se mueven los que llamamos elementos móviles, ¿sí? Los inmóviles no, ¿sí? Los móviles, ¿sí? Son elementos que suelen estar asociados a los hidratos de carbono, ¿sí? O a los aminoácidos, o forman parte de distintas moléculas. Los inmóviles no, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son móviles y cuáles son inmóviles? Y esto es bien importante, ¿sí? Porque después los síntomas, que veamos de deficiencia van a cambiar mucho si el nutriente es un nutriente móvil o uno inmóvil, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los móviles? El nitrógeno, el potasio, el magnesio, el fósforo, el cloro, el sodio, el zinc y el molibdeno, ¿sí? Estos son móviles. ¿Cuáles son inmóviles? El calcio, el azufre, el hierro, el boro, el cobre, el manganeso, ¿sí? Estos tienen una movilidad, algunos tienen movilidad intermedia, pero algunos tienen nada de movilidad, ¿sí? Son muy inmóviles. Entonces, ¿qué significa? A una hoja que le llega calcio, ¿por dónde le está llegando el calcio? Por floema. Ah, no, por xilema. Solo por xilema, Solo por xilema. ¿sí? Y en esa hoja que le llega el calcio por xilema, ¿ese calcio se puede ir de la hoja? No. El calcio que llega a la hoja, llega y muere con la hoja muere con el calcio, porque no lo puede exportar, ¿sí? Entonces, los inmóviles solo se mueven por xilema. Los móviles se mueven por xilema y por floema, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con ¿qué hora es? Bueno,
próxima arrancamos con... No lo tengo acá. Las deficiencias faltan. Sí, bueno, perdón. Entonces, a ver si te explico lo de la... No, bueno, la próxima arrancamos con el tema de las deficiencias y los vemos por separado. Entonces, va a ser importante, sí, el tema de las deficiencias según si el elemento es móvil o no, ¿sí? ¿Cómo es la respuesta a la concentración de un nutriente? Bueno, lo que se ve es que en general con los micronutrientes, ¿sí? Podemos tener distintas zonas, ¿sí? Que nosotros, ¿no?, caracterizamos como zona de deficiencia, zona de lujo o zona de toxicidad, ¿sí? Entonces uno puede estar con concentraciones, ¿sí? Cuando en el suelo, por ejemplo, la planta está en una zona de deficiencia, ¿qué estamos diciendo? Que la cantidad del nutriente adentro del tejido, ¿sí?, es deficiente. ¿Qué significa que sea deficiente? Que si yo, por ejemplo, esta línea de acá, ¿sí?, me muestra cómo crece la planta, ¿sí?, cómo va aumentando el peso seco de la planta. Entonces, cuando yo estoy, no sé qué micronutriente, puede ser hierro, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy en esta concentración de hierro, la planta crece esto. Si yo aumento la concentración, ¿qué veo? Que la planta crece más. Yo aumento la concentración, la planta crece más. Entonces, todo el tiempo en donde yo aumento la concentración y veo que la planta crece más, esa planta estaba en deficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo aumento la concentración y crece más. Entonces, estaba en deficiencia, ¿sí? Ese nutriente estaba limitando el crecimiento de la planta, ¿sí? Ahora, llega un momento en donde yo sigo aumentando la concentración y yo ya no veo que aumente más, ¿sí? Aumento más y no hay mayor aumento. Aumento más, eso es lo que llamamos zona de lujo, ¿sí? ¿Qué significa? Hay todo un rango de concentración del nutriente en donde no tiene ningún efecto seguir aumentando, ¿sí? Entonces, a veces estas cosas son importantes cuando uno va a pensar, ¿sí?, en un régimen de fertilización, ¿sí? No tiene sentido fertilizar, ¿sí?, cuando uno está en una situación en donde está en esta zona de lujo, ¿sí?, con el nutriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a estar fertilizando, gastando en fertilizante, y en la planta no va a generar ningún beneficio, ¿sí? Entonces, siempre está bueno, ¿sí?, tener una noción más o menos de cómo está o cuál es el efecto que produce la fertilización en la planta, ¿no? Si yo veo que fertilizo y eso genera un mayor crecimiento, ¿sí?, o mayor flores, si yo lo que quiero es más flores, o frutos, si lo que quiero es frutos, bueno, tiene sentido fertilizar, si no, no, ¿sí? Y ojo que hay que tener cuidado porque después también, cuando uno aumenta mucho la concentración, podemos entrar en lo que se llama zona de toxicidad, ¿sí?, en donde no solo no genera un beneficio, sino que empieza a ser perjudicial para la planta, ¿sí? Esto en general suele verse con los micronutrientes, ¿sí? Es como que esta primer parte uno la puede tener con los macronutrientes, pero esta de toxicidad es más raro tenerlo con los micronutrientes. Es difícil pasarse con el nitrógeno, por ejemplo, ¿sí?, y llegar a toxicidad, es muy raro. Pero con los micronutrientes es bastante común, ¿sí?, pasarse y generar el efecto contrario al que uno quiere, ¿sí? Entonces, esto suele ser como las curvas de respuesta a la concentración de los nutrientes, ¿sí? Con los elementos no esenciales, uno no suele tener esta primer parte, ¿sí? Si no es el esencial, uno aumenta y ese elemento no genera un aumento en el crecimiento, ¿sí? Pero sí, después tenemos problemas de toxicidad, ¿sí? ¿Qué sé yo? Con un metal, por ejemplo. Los metales no son esenciales, ¿sí?
Y hay una zona en que las plantas capaz los toleran, pero si nos pasamos, ahí empezamos a tener problemas de toxicidad, ¿sí? Pero cuando los nutrientes, ¿sí? En general tenemos o esta parte de la curva, los macros suelen ser más bien esta parte, pero los micronutrientes hay que tener bastante cuidado, porque los micronutrientes, a veces concentraciones no tan altas, ya son tóxicas, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas cosas. A veces hay que tener cuidado con las cosas que uno fertiliza, ¿sí? Y en general está bueno eso, ver si hace falta fertilizar. No es como una receta general que siempre hay que fertilizar, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si estamos con un suelo que está más o menos bien, no necesitamos fertilizar, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, después acá tenemos algo medio, un última como, digamos, yo hoy les conté los nutrientes esenciales. Una de las clasificaciones que tenemos es hablar de macro y micronutrientes, y eso tiene que ver con si se usa mucho o si se usa poco, ¿sí? Si la planta lo usa mucho, perdón, no nosotros, sino la planta, si lo usa en grandes cantidades o en pequeñas cantidades, ¿sí? Son, tanto los macro como los micro son todos esenciales, ¿sí? La planta no puede completar su ciclo de vida sin ese elemento, ¿sí? Entonces, no es que uno es más esencial que el otro, son todos esenciales, pero el nitrógeno lo usa en grandes cantidades y el hierro no, por ejemplo, ¿sí? El molibdeno no, pero son esenciales ambos. Después, otra clasificación que tiene que ver con otras cosas es si los nutrientes son móviles o inmóviles. Lo vamos a volver a ver bien la clase que viene, porque eso tiene efecto sobre las deficiencias, pero la movilidad de los nutrientes es otro tipo de clasificación que no tiene nada que ver con si son macro o micro, ¿sí? La movilidad va por otro lado. Y después, ahora hay una clasificación más que tiene que ver con que se les llama nutrientes primarios, ¿sí? Al que habíamos dicho hoy, el NPK, ¿sí? Que tiene que ver con que estos tres nutrientes, ¿sí? Son los que se suelen usar en grandes cantidades por las plantas, ¿sí? Y que suelen estar en deficiencias, ¿sí? Suelen estar en deficiencias, muchas veces tiene que ver con que en el suelo no están las formas asimilables capaz de ese nutriente, y que las formas asimilables, bueno, son absorbidas por la planta, y entonces los suelos son pobres muchas veces o entran en algún momento en deficiencia con alguno de estos nutrientes. Entonces, estos son los que se les suele llamar primarios. El nitrógeno, sí, es muy importante, ¿sí? Los tres son muy importantes, pero el nitrógeno tiene ciertas características muy particulares, por las cuales muchas veces a veces se fertiliza solo con nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno promueve mucho que la expansión foliar, ¿sí? Aumenta muchísimo la capacidad fotosintética de las plantas, de las hojas expandidas, ¿sí? Las hojas se ponen, en general, acá tenemos plantitas, ¿sí? Con altas concentraciones de nitrógeno y con deficiencia de nitrógeno, ¿sí? Fíjense que aumenta mucho el tamaño, cuando tiene buena disponibilidad de nitrógeno, aumenta mucho el tamaño, sobre todo de la parte aérea, de las hojas mucho más grandes, mucho más verdes, ¿sí? Cuando falta nitrógeno, están más cloróticas, hay mucha menos cantidad de hojas, ¿sí? Aumenta lo que se llama la relación tallo-raíz, ¿sí? Esto de que aumenta mucho la parte, sobre todo aérea, hace que la relación entre la parte aérea y la raíz es mucho mayor cuando crece con altos contenidos de nitrógeno que con bajos contenidos de nitrógeno, ¿sí? Y entonces el nitrógeno, ¿sí? Es un elemento que es muy importante y que suele ser uno de los grandes limitantes a veces en cualquier producción, ¿sí? En general, por eso se suele fertilizar mucho, porque afecta mucho la capacidad fotosintética de la planta, ¿sí? Entonces, ¿y por qué nos importa la capacidad fotosintética? Porque es la que produce los fotoasimilados.
Y los fotoasimilados son los que son los necesarios para qué? Para que la planta produzca flores, produzca semilla, frutos, ¿sí? Todas esas cosas que suelen ser las que nosotros buscamos en una planta, ¿sí? Porque si cultivamos las plantas para tener flores, bueno, si yo quiero que una planta tenga muchas flores, voy a necesitar que la planta tenga muchos fotoasimilados para que produzca muchas flores, ¿sí? Si yo lo que busco es, tengo un frutal y quiero tener muchas frutas, ¿sí? Bueno, voy a necesitar que tenga muchos fotoasimilados, ¿sí? Bueno, todo eso depende mucho del nitrógeno, ¿sí? Entonces, depende, como vimos hoy, de todos los nutrientes, pero el nitrógeno es como uno de los principales, ¿sí? Y entonces es muy importante, ¿sí? Ahora vamos a eso. Después están lo que se llaman los nutrientes secundarios, que les digo esta clasificación porque a veces escuchan esto de nutrientes secundarios y dicen cuáles eran. Bueno, son el resto de los macros, ¿sí? Se usan también en grandes cantidades, pero en general en los suelos suele haber calcio, a veces no tanto, ¿sí? Pero suele haber, ¿sí? En los suelos suficientes. Si bien las plantas los usan mucho, suele haber suficiente, ¿sí? Y después tenemos los micro, que son los que las plantas usan en bajas cantidades, ¿sí? Si les parece, esto ya lo vemos la próxima, ¿sí? Vemos esto y vemos las deficiencias, ¿sí? De los nutrientes. Es algo cortito eso y ya después hacemos el resto de repaso, ¿sí? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Vale. Perfecto. Sí, profe. Bueno. Bueno, profesor.